Os damos la bienvenida a Filósofas en la Historia. Hoy vamos a hablaros de la Ilustración que no nos contaron. Hola Mer, buenos días. Buenos días, Pat. Otra vez en este reencuentro donde estamos reescribiendo la historia de la filosofía, sobre todo esos momentos que no nos han contado concretamente. ¿De qué nos vas a hablar? Pues hoy queríamos hablaros de esa Ilustración de la que no nos hablaron. De todas aquellas mujeres que participaron en lo que se llamó el movimiento de la Ilustración, no solo a nivel intelectual, sino en la época propia de la Ilustración. Vamos a hablar del siglo XVIII porque realmente es el momento más potente de presencia de mujeres en diversos ámbitos de la realidad. Pues es una historia que apenas está contada. Pues era muy útil para mucha gente porque el tema de la Ilustración es un tema básico en la enseñanza. Pero, evidentemente, no se nos ha hablado de la Ilustración desde el punto de vista de las mujeres. Es decir, no se nos ha hablado de la Ilustración con perspectiva de género. ¿Por dónde podríamos empezar? Hombre, de la Ilustración sabemos que es el llamado también siglo de las luces, la razón como la guía que debe, encaminar a la sociedad, salir del oscurantismo, de la superstición, de la religión, esa crítica tan fuerte, y sobre todo de la razón, ¿no? La razón tiene que presidir todos los ámbitos de la sociedad. Estamos hablando de la ciencia, ¿no? La ciencia frente al mito hacia la religión. Esa visión tan triunfalista que siempre se ha transmitido, sin embargo, oculta lo que fue la presencia de las mujeres en el movimiento ilustrado como impulsoras del mismo, y uno de los objetos materiales fue la enciclopedia, pero que sin embargo queda como algo anecdótico cuando son mencionadas. Exactamente, y además ellas bien que lucharon porque esos principios de la Ilustración les llegaran a ellas y esa defensa de la razón las tuvieran en cuenta a las mujeres. Concretamente, si tuviéramos que situar mujeres o colectivos de mujeres o de pensadoras, ¿por quién podríamos empezar? A ver, cuando hablamos de pensadoras, tenemos que hablar de las Saloniers, ¿vale? Que las Saloniers son mujeres que tienen una educación, pues que han recibido debido a su posición social. Recordemos que la educación para las mujeres, la educación pública no existía y era una cosa del ámbito privado, de las familias. Entonces las Saloniers son mujeres con posibilidades económicas, con inquietud intelectual, con una necesidad también de salir del ámbito de lo privado hacia lo público, algo que va a verse con peligro en la Francia ilustrada. Robespierre lo tenía muy claro. Y entonces esas Saloniers que se reivindican herederas de las preciosas organizaban en su casa unas tertulias donde iban buena parte pues vamos a hablar de París, por ejemplo, de filósofos, poetas, escritores, científicos, a debatir sobre diversos temas, pero en los cuales ellas también aprovechaban para plantear lo que venía siendo la querella de los sexos, la querella de las mujeres, que ya arranca en la Edad Media, que era un debate intelectual, literario, sobre el papel de unos y otras, sobre si la mujer era un ser racional o no, y las ilustradas retoman o siguen esa genealogía planteándolo, como se hace llamar en la Ilustración, la polémica de los sexos, que además luego tiene unas derivas muy interesantes. Y además el hábitat en la que se sitúan los salones, en los salones de sus propias casas, también es reivindicativo. Es decir, también aquí, podríamos decir lo mismo en estos momentos, también aquí se hace filosofía. También aquí las mujeres queremos hablar y participar de la vida política, porque en algún momento sí hubo miedo a ver si en estos salones se estaban creando las bases de un tercer estado. Entonces es un momento muy importante en donde, empiezan a reivindicar temas que ya tienen, como tú decías, trayectoria en la querella de las mujeres. ¿Fuera de los salones? Bueno, pues fuera de los salones porque, claro, cuando hablamos de la Salonier hablamos de mujeres de posición económica de clase media, pero las mujeres de la Francia ilustrada que no pertenecían a esa clase también estaban presentes. ¿Dónde? En los cuadernos de quejas. Sí. En los cuadernos de quejas se va a ir recogiendo, como las mujeres no tenían participación política, no podían estar en asuntos públicos, era un poco el vehículo donde las mujeres de diversos estamentos podían expresar sus reivindicaciones, sus peticiones. Es curioso, Paz, porque en todas ellas, salvo en las religiosas, en todas ellas
hay un continuo que es derechos, el derecho a trabajar, porque muchas de ellas no podían desempeñar determinados oficios, el derecho a la educación, el abolir la prostitución, ya sale. El abolir la prostitución es muy interesante, como ya ahí está clara cómo la prostitución no supone más que cuerpos al servicio de los varones y esa cosificación de las mujeres. Cosificación es un término posterior, pero ya está ahí. También los derechos dentro del matrimonio, porque las mujeres cuando se casaban quedaban en la tutela del marido, pasaban de la tutela del padre a la tutela del marido. Era una pérdida. Y daba igual que fueran del pueblo llano, que fueran de clase media. Lo perdían igualmente. Sí, estaban sometidas. Era una sujeción. Y las mujeres, las filósofas de salón, de ello, algunas tienen obra. No solamente es la conversación oral, que a veces se nos pierde, porque la academia prima un tipo de transmisión, la escrita, no tanto la oral, y hay medios para llegar a ella. Pero verdaderamente era uno de los asuntos que más les preocupaba, es decir, ¿en qué condición estamos dentro del matrimonio? Y luego también en los cuadernos de quejas había también una petición constante, daba igual también la clase social a la que pertenecían las mujeres, que era los malos tratos dentro del matrimonio, como era una práctica común, y eso pues era algo que tenían que tomar cartas desde lo político. Son derechos políticos lo que están pidiendo las mujeres, expresados cada uno a su nivel y con sus urgencias, porque las mujeres en un mismo tiempo histórico tienen unas urgencias y están todas las revueltas que se llaman del hambre, ¿no? Las revueltas por la subida de la harina, todas las mujeres que marchan hacia Versalles, desde los mercados, porque claro, la subida de la harina, los precios de la carne hacían pues inviable el mantenimiento de la vida diaria alimentándose. Los ilustrados también tenían que comer, lo que pasa que bueno, eran un poco ajeno a ese sentir popular. Y en esa marcha de Versalles, yo creo que la historiadora Merinas documentó hasta 6.000 mujeres que fueron en esa marcha, que no es una cifra nada pequeña. Y que filosóficamente tenemos que acudir también a esas expresiones, no solo a las que aparecen en tratados, sino a esas expresiones populares que también están observando que los principios de la Ilustración y los principios que van a llegar de la Revolución Francesa tienen que ser respetados desde la perspectiva de las mujeres, no simplemente de ciudadanos en general, que al final es de varones. Los cuadernos de quejas, como acabamos de decir, pues reflejan todas esas vivencias y todas esas reivindicaciones. Las filósofas de salón o las saloniers lo que van a ir viendo y lo que van a ir señalando en esos encuentros, por eso, por ejemplo, Rousseau ataca ferozmente esos espacios, porque son espacios de socialización, son espacios de expresión. Muchas veces las saloniers sí que redactaban textos y los pasaban entre su familia, algunas de ellas se lanzaban a publicar, a veces eran bajo recomendaciones para las mujeres, que también era una manera de distribuir sus ideas. Pero la cuestión fundamental que iba a ir saliendo es esta razón ilustrada tiene que ser para las mujeres también. No puede haber una razón universal, no puede haber algo que presida la sociedad, si no es en igualdad para hombres y para mujeres. Y ahí va a venir el peligro de las saloniers, porque mientras se las veía como mujeres, bueno, que en sus salones recibían y eran anfitrionas y era todo como muy amable, pues en esa idea de Rousseau de que las mujeres estamos para hacerles la vida más agradable a los hombres, pero claro, cuando ya empezaban ellas a pronunciarse, ahí empezó realmente el peligro. Los clubes femeninos, que también existían, los clubes revolucionarios de mujeres, de hecho Robespierre, una de las medidas es prohibir esos clubes, o que más de 5 mujeres no se pudieran reunir, por el peligro que entrañaba que las mujeres se juntaran y hablaran de sus cosas, porque al final lo personal es político siempre. No, y también un poco por lo que decía Rousseau, es que como las mujeres salieran del estatus en el que se las había metido, peligraba el orden civil, evidentemente. Entonces, era peligroso, había que no permitir tantos colectivos de mujeres ni permitir tanta revolución o manifestación de las mujeres, porque se te desmantela la base de un Estado. Claro, también el propio movimiento ilustrado, hablemos de los varones ilustrados, no es homogéneo. Es muy interesante porque ahí podemos hablar de una línea de fractura. Hay filósofos que están a favor de la igualdad de las mujeres y es muy interesante en el caso de España porque, bueno, conocemos muy bien el caso francés y a veces conocemos menos el español, estas cosas, estas anomalías. Jovellanos, que es un ilustrado que conocemos pues, por sus ideas de reforma agraria, ¿no? Jovellanos sí que veía que las mujeres podían participar en determinados asuntos
en complemento con el varón, y las mujeres podían ocuparse de asuntos propios de su sexo, que eran la beneficencia y la educación de las niñas, dentro de la idea utilitarista que tenía Jovellanos. Sin embargo, está Benito Feijóo, que escribe el alegato en favor de las mujeres, donde dice: la razón no tiene sexos. Hombres y mujeres deben acceder a la cultura y a la ciencia. Y ahí vemos que dos ilustrados realmente mantienen posiciones antagónicas, diríamos, sí. porque Jovellanos no las quiere fuera de ese ámbito. Claro. De la beneficencia, insisto, y de la educación de las niñas. Algún día prepararemos un vídeo también sobre la mirada de los varones, de los filósofos, hacia las pensadoras y hacia las mujeres, porque mayoritariamente es despectivo, pero no todos son así, porque tenemos ahí casos y hemos tenido casos también en la antigüedad. Hay dos personas muy representativas, aunque volvamos al caso francés, dentro de la ilustración: Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Tenemos vídeo ya sobre ellas, pero recuérdanos un poco. Olympe de Gouges es realmente una mujer de acción. Es una mujer que además en su momento pues tuvo que digamos superar las críticas que se le hacían por ser una mujer de clase baja, bastarda, como la llamaron, pues ya sabemos que los descalificativos hacia las mujeres son una constante, y más hacia las mujeres que transgreden. Y también era considerada una provinciana. Claro, estamos hablando del París, París como la capital. Olympe de Gouges, que había estado participando activamente en las calles, en la vida política, escribiendo obras de teatro, escribiendo panfletos como vehículo de expresión política. Cuando se publica la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice: ¿pero esto qué es? O sea, ¿dónde estamos las mujeres ahí? ¿Dónde están nuestros derechos? Esto no puede ser. La famosa frase de ella: si una mujer tiene derecho a subir al cadalso, también a la tribuna. Entonces, Olympe de Gouges es un ejemplo de, bueno, que podemos decir, de cómo desde los salones y desde la calle se acaba en la guillotina. Porque muchas mujeres fueron guillotinadas, precisamente mujeres que habían sido muy activas. Y luego está Mary Wollstonecraft, que también escribe una vindicación de los derechos de la mujer y entra en un debate intelectual con Rousseau, desmontando los argumentos de Rousseau, haciendo uso de la razón como algo universal, que las mujeres no pueden ser el tercer estado dentro del tercer estado, y que además la educación y lo que llamaba Rousseau las inclinaciones naturales de las mujeres era algo fruto de la socialización diferencial. A las niñas se las educaba de una determinada manera, y entonces todos sus gustos, apetencias e intereses estaban ya determinados por esa educación. No era algo biológico. Por cierto, que a Mary Wollstonecraft también la apodaron la hiena con faldas. Otro de los ejemplos de descalificaciones hacia las mujeres. Las burlas tienen muchas caras. La crítica tiene muchas caras. ¿Podías nombrar algo y situarnos la ilustración en España? La ilustración en España, por cierto, poniéndolo en conexión con Mary Wollstonecraft, Josefa Amar, es muy interesante ver cómo una mujer que era monárquica y conservadora, igual que hacíamos líneas de fractura entre ilustrados que podían ser más conservadores y sin embargo creían en la igualdad, Josefa Amar es muy interesante ver cómo reivindica la educación de las mujeres en España. Ella está en salones, en algún salón de los de Madrid, que era donde fundamentalmente podemos ser, Madrid como el lugar donde existían esos salones, y ella reivindica esa educación, aunque sea desde una posición monárquica y más conservadora, de la misma manera que Mary Wollstonecraft, ¿no? Dice: las mujeres tienen que recibir educación, sino ¿qué son las mujeres? ¿En qué acaban convirtiéndose? Y luego hay una figura muy interesante que es María Andresa, una matemática aragonesa, que en 1738, con 17 años, va a escribir un manual tirocinio aritmético. Ella había sido educada en su familia. Su padre y su madre eran gente que se dedicaba eran mercaderes, tenían una cierta posición y sí que creían que ella tenía que ser educada igual que sus hermanos. Eso es una constante, ¿no? En muchas mujeres, Christine de Pizan también, ¿no? Que el padre y su madre también deciden que tienen que ser educadas. Ella escribe ese manual, es un manual práctico. Ella quiere solucionar un problema de la vida real, no es una cosa intelectual nada más, que es que los mercaderes de las distintas coronas, de Castilla, de Aragón y de Navarra, tenían pesos, medidas, longitudes distintas. Entonces, para que pudieran tener un comercio más ágil, crea un manual muy básico de las 4 reglas básicas. Esa es una ilustrada de la que no nos hablaron. De la que no nos hablaron. Y es un ejemplo de cómo ellas, las ilustradas, no solo, por ejemplo, en la Francia, fueron el motor de la enciclopedia, claro,
sino que en España también ellas tuvieron esa presencia en resolver cosas prácticas. Hablamos en un momento de que Olympia Bush llevó su pensamiento al teatro. Hay que buscar siempre todos los sitios donde se expresan las mujeres. No siempre han sido los tratados porque estaban en condiciones de inferioridad, claramente. ¿En España habría el caso de alguna mujer que también llevara su pensamiento a este escenario? Pues sí, Paz. Mira, María Rosa Gálvez. Porque además coincide con Olympia Bush en dos cosas. En la reivindicación de la libertad de las mujeres, del poder elegir, del sometimiento que tienen las mujeres en un mundo organizado y dominado por los hombres. María Rosa Gálvez denuncia también la violencia, denuncia la imposición del matrimonio frente a Leandro Fernández de Moratín y el sí de las niñas, que estaba en la época cuestionando esa idea de matrimonio forzado, por decirlo de alguna manera, y tiene también en común la denuncia de la esclavitud. Una y otra, una en Francia y otra en España, sin conocerse. No había internet, no había redes sociales, pero sin embargo, esa denuncia de la esclavitud, claro, de la esclavitud de la España del Imperio, la Francia colonial, pero de la esclavitud de las mujeres. Entonces, esa sensibilidad que ellas demostraban, la plasmaban en el teatro, que era siempre de exposición pública. Un lugar de expresión también de las mujeres. Es que esta es la historia que no nos han contado. Y esta es la ilustración que no nos han contado como cualquier otro momento de la historia. Entonces, esa sensibilidad común existía. Lo que no la ha reflejado es la documentación, el relato histórico. Entonces, no era tan extraño porque respondía a las condiciones del momento. Y para finalizar, una cuestión interesante que la vas viendo conforme investigas sobre ellas, que no siempre está reconocida en la historiografía. Claro, siempre hablamos de los ilustrados, de esos hombres sabios, esos hombres que en España querían una reforma, un ferrocarril. Y tenemos casos en los que ellos mismos, José Caveda y Nava, que era amigo de Jovellanos, reconoce la aportación intelectual tan grande que tuvo en su adolescencia Rita Caveda, su tía, que era una ilustrada, y cómo todas las ideas que ella le iba planteando forjaron también su pensamiento. Y eso no está reconocido porque ellas hacían su labor en el ámbito familiar. Muchos de los escritos pasaban entre los varones de su familia. Entonces, también a veces los varones se benefician de esos conocimientos de mujeres de su familia que luego no están reconocidas y ellos aparecen como grandes pensadores y, sin embargo, bueno, pues no es un mérito individual. No, hay alguien detrás. Y no por casualidad, muchas veces una mujer. Pues muchas gracias, gracias a ti, Mer, y continuaremos, porque ya sabéis, las filósofas dan que pensar.